Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que bien. Hola, hola, saludines. Gracias por entrar. Hay que ordenar la casa. Un poco desordenado. Así que dije, tengo que hacer un directo. Acaba de pasar algo que no me esperara que ocurriese el día de hoy. Así que quiero pasar a saludar. ¿Cómo están? Está Soy Santos en el chat. Está César también. El Super Soldier. Está Manfred, Leo Pérez, Fabián Durán, Carlos Montanés, Alexis Romero, Emilio Mendoza. ¿Cómo están? ¿Cómo están? César Vallejo. Bueno, hay malas noticias, César, para algunos. ¿Cómo está ahí, Alfredo? Para algunos hay malas noticias, no para todos. Y a ver, déjenme ver dónde ubico el teléfono porque tengo que estar haciendo algunas cosas. A ver, ¿qué tal ahí? Ahí está bien. Ahí se ve un poco la parte de la cocina. Ya. Bueno, tenía intención de grabar un video hoy día, pero como ustedes saben, estoy ya trabajando oficialmente un horario tradicional, podría decirse, y a esta hora llego destruido. No alcanzo a leer sus comentarios desde tan lejos, perdónenme, ya los voy a leer. Y ya dije, ya voy a ir a grabar, me senté un rato en el sofá, me puse a jugar Clash Royale. Llevo una semana jugando Clash Royale y no pude grabar el video. Se me hizo tarde y la cocina estaba desordenada y ustedes saben que cuando hago estas cosas es porque no quiero que mi esposa se levante en la mañana y esté todo así desordenado. Entonces prefiero dejarle acá ordenado, hablo con ustedes un rato, así que este es como un lavando los platos y ordenando la casa, un mix, ahora sí puedo leer. Buenas noches, profe. Saludos desde RD también para ti, Javier. ¿Cómo estáis, César? Ricardo Navarro. Y saludos, saludines. Hay harta gente que ha entrado. ¿Cómo van las esperanzas del jailbreak? Pregunta Ian Misa. Bueno, las esperanzas del jailbreak están ahí latentes. De que el jailbreak murió para nada. Alex, ¿cómo está Ale Ortiz? ¿Cómo está Yermet? Ahí veo que la gente está ingresando. Y bueno, ¿de qué les quiero contar? Ocurrió un triple kill, una jugada de Apple que yo no me esperaba ¿para cuándo estamos hablando? Para hoy. Claro, déjenme ordenar un poco que me di cuenta que ando con la camisa afuera. Ando todo desordenado. Me voy a ordenar un poco para verme un poco más presentable, aunque mi rostro y mi voz no parezcan presentables. Esto hay que botarlo. No, no hay que botarlo. Bueno, les cuento. Mm, Algunos ya lo deben saber. No es una noticia nueva, pero Apple deja de firmar iOS 15.3, la versión RC. ¿Después de cuántas semanas? ¿Habrá sido un mes? Un mes firmándose esa versión. Entonces, ¿por qué es que viene el triple kill? ¿Dónde viene este daño a la comunidad si lo único que pasó es que se dejó de firmar una versión? Entonces, ¿dónde está lo grave? Lo grave está en lo siguiente que les voy a contar a continuación. Espérenme que estoy guardando acá las cosas. Estoy guardando las servilletas.
Oye, estos niños que consumen harta servilleta, mis hijos. ¿Cómo le llaman en su país? También le llaman servilletas. Estos cuadrados de papel blanco que uno almuerza y se va limpiando. ¿Les llaman también servilletas a ustedes o no? ¿Cómo les llaman? Bueno, profe, mostrando el backstage, así es César. Su rostro se voz para variar no son presentables, sí, Nibar. ¿Servilletas también le llaman? Ok, en Argentina servilleta. Bueno, mis hijos consumen muchas servilletas. Estoy ordenando acá la casa. Como les dije recién, no quiero que mi esposa se levante y vea que está todo desordenado. Tratar de ayudarla un poco. Mañana ella se despierta y están ahí los niños con toda la energía. Ya, ¿por dónde está el triple kill? El triple kill es que hay tres cosas que ya no se pueden hacer. Es increíble cuando Apple deja de firmar una versión de iOS. Algunos piensan como que, ay, se dejó de firmar. Pero esta era ya la última oportunidad. Y la última oportunidad para tres cosas. Ahí viene el triple kill. Lo primero es que el consejo que se entregó durante todas estas semanas, creo que puedo decir por lo menos 2 semanas dando el mismo consejo, que aquellos que se encuentran en iOS 15.3.1 y 15.4, bueno, tenían que bajar a 15.3 RC. En varios videos yo les dije y me decían, pero ¿acaso va a haber jailbreak en 15.3? Bueno, se supone que hay más posibilidades en una versión más baja comparada a una versión más alta. Entonces el primer kill es que tenían que bajar de versión de iOS a 15.3. Yo les mencioné en varios videos que no tenían que subir a 15.3, sino que lo que debían hacer era bajar a 15.3. Entonces ese es el primero. Ya no se puede bajar a 15.3. Era una oportunidad, pero de oro. De oro si llevaban, ¿cuánto tiempo firmándose 15.3? Entonces era la oportunidad para hacerlo. Entonces, si no lo hicieron, ese es el primer kill, ese es el primer sin Yori, ¿cierto? El segundo, espérenme que voy a tomar un poquito de leche. ¿Cuál es el segundo kill? A ver, escríbanlo en el chat, los que están en vivo. ¿Cuál es el segundo kill? A ver, buenas noches, tengo algo que decir, Silowly, me está fallando en iPhone 7. ¿Qué se podrá hacer al respecto? Ver si hay una actualización de Sideloadly. Actualiza iTunes. Sé que Sideloadly también se puede ocupar con iTunes abierto. En Brasil las servilletas son guardanapos. Mira el nombre. ¿Cuál es el segundo kill? Ya se acabó marzo y nada del jailbreak terrible, ¿cierto? La espera. Y hay Pasco X.4 disponible. No, olvídalo. Ya. El segundo kill es que, bueno, primero ya no se puede bajar. El segundo kill es que ya no puedes guardar los SH de 15.3, ¿cierto? Eso es. Dice, pero ¿y cuál es el problema de eso? Sí, pero es que los SH te iban a permitir subir a esa versión, bueno, principalmente para los dispositivos que tienen Touch ID, porque es ahí donde viene el último dolor. Hoy día mueren todos los SH de los equipos con Face ID. A menos que quieras perder el Face ID y quedarte con el código. Pero un dispositivo que tiene Face ID y no usar el Face ID es como que, ¿what? Entonces, ahí están los tres kills. Yo creo que el último
Es el que duele más. Hoy me voy a poner a comer cereal. Hoy me entró todo el hambre hasta ahora. Oh, yo estoy esperando el jailbreak, así es. Rolex me pregunta si va a haber jailbreak en 15.4. F en el chat, por favor. O sea, Ronnie sí va a ver, pero... Uy, mira, si está difícil con las versiones más bajas de iOS, imagínate con un 15.4. Así que F en el chat. Ujú. Que Check Rain sale la próxima semana. Vean. Profe cansado y con hambre. Tengo que irme a dormir. Cada minuto que pasa lo voy a lamentar porque me quedan 6 horas de sueño. Así que ahí está el triple kill, señores. Qué terrible. Y la espera de este jailbreak más terrible todavía. Tanto que se demora esto. Así que eso les pasaba a contar, pues. No sé si ustedes lo piensan igual. A ver. Profe, ¿qué opina de Chile? ¿Pero en qué sentido, Bruno? No te pregunta. Gracias por su laburo de nada, Hermes. Se desvela con el jailbreak. Así estamos. Sí, sí, cuando salga, vamos, se va a tapar la boca de toda la gente que ha dicho lo contrario. El profe comiendo cereales de postre es todo lo que está bien en la vida. Abrazo desde Argentina, sea así es, Lucas. Estaba desactualizado, estoy en 13.5 con jailbreak, dice Ronnie. Su iPhone principal actual al final es un 13 Pro. Sí, Nico. Descanse, profe, me refería a lo del mundial. Ah, ni me olvidé del mundial. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay veces que se puede y hay veces que no se puede. Y ahora tocó que no se puede. Hay veces que se tiene que pasar por momentos así dolorosos y del dolor aprender las lecciones necesarias. Así que, claro que es triste el tema del mundial. Todos los países quieren ir al mundial. Y Chile no tiene mundial. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Disfrutar el mundial? A mí me gusta ver los partidos del mundial. Futbolero no soy. Nicolás, que está en el chat, sabe que no soy futbolero. Pero los del mundial, eso sí me gusta. Esos partidos de fútbol del mundial los disfruto mucho. ¿Y sus selecciones sí clasificaron? No sé si México clasificó. Sí, un 13 Pro Max. Es verdad lo que dicen de Check Rain. ¿Qué cosa del niño? Profe, ¿qué pasa con los 15-3-1? Bueno, quedarse ahí nada más, pues. La generación de los Vidal y Chao, sí, terrible. Esperamos el tuto del jailbreak, sí, ya viene ya. ¿Qué opinas de la noticia de Check Rain? ¿Qué noticias de Check Rain me perdí? ¿Por qué están hablando tanto de Check Rain? ¿Me perdí una noticia? ¿Qué opinas del nuevo iPhone que salió? ¿Cuál del SE? Bueno, no opino muy distinto a lo que dice el resto de los youtubers. ¿Hasta cuándo el mismo cuerpo del iPhone 6? Profe, usted es fanático pero del jailbreak. ¿Qué audífono ocupa los de Apple? Los AirPods. ¿Cómo se llama ese programa usted que le hace el review del control parental, que le da los mensajes y llamadas y todo eso? No me acuerdo.
¿Vieron lo de Checkra? Yo, ¿qué me perdí de Checkra? Pero Samuel Rodríguez ya te dije que audífono ocupaba. Profe, saludos desde Colombia. Tengo un 12 Pro en 15.1. Bacán. Tuvieron demasiado tiempo para bajar o subir, sin problema. Fueron generosos. ¡Uy, qué buen comentario, Super Soldier! ¿Le puedo dar like a tu comentario? Lo puedo... No deja ni siquiera dejarlo ni pinearlo. Pero qué buen comentario. Tuvieron demasiado tiempo. Tuvieron demasiado tiempo para subir y bajar. Apple fue generoso. Me quedo contigo, Super Soldier. Me gustó tu comentario. Y siento que tienes toda la razón. Apple fue muy generoso. Dio muchos días para hacerlo. Y si no lo hicieron, bueno, y viene el famoso sin Yori, ¿no? Si no lo hicieron, bueno, sin Yori ahora. Espérenme que tengo que ir a dejar unas cosas. Toallitas húmedas las voy a ir a guardar. Les voy a seguir hablando, no sé si la señal del audífono alcance. Espérenme que voy a entrar a la habitación de mi hijo y él está durmiendo. Y ahí lo guardé. Ay, ay, ay. Bueno, estas transmisiones son un poco distintas. Estamos acostumbrados a estar en la oficina con el pizarrón de fondo. Ahora estamos entre un lavando los platos y uno ordenando la casa. Así que, ¿qué más cuentan? ¿Quién está quieto en 15.1? Yo sí, sí, 15.1 es lo mejor. El problema, me refería a las noticias de Checkpoint de Yastatec. Ah, pero yo entré a verlas, pero no eran noticias nuevas. Yo ya había dado esas noticias. O sea, me refiero a que ya tienen unos días de que ya salieron ya. Alfredo en 15.1 con paciencia, ahí estamos. Nada más. Mi iPhone 8 Plus está en 15.02. Más que bien, ¿no? Sí, Gokux. Gokux, mira el nombre de usuario. Yo estoy en 15.3. Dale, chileno 17. Acá en México le llaman a servilletas. Ah, mira los nombres que les ponen. Sabes que es muy egoísta de mi parte, pero ya me aburrí. Quiero el jailbreak. Voy, Memo. Así estamos. Porfa, ayúdense, me quedó la pantalla en negro. Hago un reinicio forzado, un hard reset. Saludos para Honduras también a Netin Amador. Ya sigamos guardando acá las cosas. ¿Qué les decía yo entonces? Eh, uy, uy, uy. Mañana, ¿qué le iba a decir yo? Ah, pero para los que entraban después, veo que hay 90 personas ahora. ¿Y ustedes no están durmiendo? Gracias por estar acá. Bueno, les cuento cuál es el triple kill, pues si entraron recién. Primero, Apple deja de firmar 15.3, la versión RC. Al dejar de firmar esa versión, ¿cuál es el triple kill? El triple kill es que aquellos que estaban en 15.4 y 15.3.1 ya no pueden bajar a 15.3. Y obviamente la recomendación era que si pueden esperar un jailbreak en una versión más baja, bueno, háganlo. Pero si ya no bajaron, lo lamento mucho, ya no hay forma de bajar. Apple cerró literalmente la última puerta. Entonces, ¿cuál era el segundo? Ah, ya no se pueden guardar los SH. Ese es el segundo triple kill. Como segundo triple kill. ¿Qué estoy hablando? Ese es el segundo kill. Dice, pero ¿de qué me sirve guardar los SH? Bueno, si tienes un dispositivo con Touch ID y luego puedes instalar esa versión. Los SH han demostrado siempre ser útiles.
y superiores comparados con el perfil de retraso de actualizaciones. Pero si no lo hicieron, queridos míos, ahí viene el hashtag sin Yori. Sin Yori. Entonces, uy, ¿cómo lo voy a guardar esto ahora? Y el último triple kill es que los que estaban en iOS 14 con jailbreak y tenían guardados los SSH y podían subir a 15.1, no lo hicieron ya. O sea, el Face ID te va a quedar desactivado y te va a funcionar el código, pero ¿de qué sirve tener un equipo con Face ID y que el Face ID esté desactivado? Pregunta Wallace si se está firmando 15.3. Ya no se está firmando 15.3 RC. A propósito del video de hoy, ¿qué talla de pantalón y camisa tiene el profe? Tengo la más grande. Profe, estaba desesperado esperando el video de usted y falta poco para el Yelbe, solo hay que tener fe. Así es, Jack, así es. Y hay que estar esperando si la gente se desespera y hay que pensar que este jailbreak no es igual a los jailbreaks anteriores, o sea, no el jailbreak en sí, sino que el iOS 15 no es lo mismo que los otros iOS del pasado. Entonces ahí está uno de los principales tropiezos. Mira, ¿y esto qué hace acá? No debe ser de otro lado. Ah, no, voy a aprovechar de ordenar acá. Así que ahí es donde está ¡ay! Uy, qué peligroso esto acá. Ahí está la principal diferencia. iOS 15 no es lo mismo que los otros iOS. Todavía no sé cómo se llama. Yo le puse lavando los platos y estoy ordenando la casa. Ahí, esto lo tengo que guardar en otro lado. Ahí, me queda 10% de batería. Tengo un iPhone 8, pero hice el jailbreak en la Mac. Y no prende el iPhone, se me quedó la pantalla en negro. Bueno, hace el reinicio forzado. ¿Cómo es en el iPhone 8? Es volumen arriba, volumen abajo y power, ¿no? Arriba, abajo y el power presionado. Dejen su like, sí. Mira, hay hartos likes. Mira, ahí. Gracias. Hola, profe, salúdame por favor y perdóname por el spam. Lo estoy haciendo siempre. Tu información me ha sido muy útil. Gracias por compartir las cosas con nosotros, profe. Y Josué, buen nombre, Josué. Josué David Reyes Ruiz. Gracias por estar acá. Estoy en 15.4, pero ¿por qué no bajaste, Gubio? ¿Viste? ¿Por qué no bajaron si se estaba firmando? Entonces ahí donde uno dice, di mal el consejo. ¿Mm? No lo repetí lo suficiente porque cuando repito algo, después están en los comentarios del video diciendo, hoy repite siempre lo mismo, y después cuando no lo repito, no lo hacen. Entonces pónganse de acuerdo. ¿Tengo o no tengo que repetir las cosas? Por eso, ay, hice un directo, ¿no? La semana pasada, el sábado, sí, pues. ¿Recuerdan el título del directo? ¿En qué idioma te lo tengo que decir? Entonces mi conciencia queda tranquila. Yo sé que ustedes vienen al canal y vienen a buscar información y quieren tener algo mejor, de repente un consejo. Entonces, si el consejo se dio y no lo siguieron, me duele en el alma. Pero si están en 15.4 es la... De hecho, hay más posibilidades en 15.3.1 que en 15.4. 15.4 es la peor de las versiones donde hoy día puedes estar. Pero si luego llega a aparecer un 15.4.1, no subas más, por favor. No subas más.
Buenos días desde España, risotto, despertando ya. Sí, sí, tengo un tutorial del reinicio forzado, pero coloca acá en YouTube, coloca hard reset, reinicio forzado iPhone 8 o en Google y te va a aparecer. Profe, ¿cómo andan las cosas? Un poco desconectado. Yo también ando un poco desconectado. O sea, me gustaría estar más activo, pero ustedes saben que ya entré a trabajar de manera regular y lamentablemente no tengo el tiempo para hacer esto que me gusta a mí del video diario. Bueno, mi aventura de pandemia terminó, ¿cierto? Yo les dije, voy a entrar a trabajar. Y cuando entre a trabajar, mi aventura de pandemia va a terminar. ¿Y cuál es mi aventura de pandemia? Eso, porque podía hacer un video diario. Ya no puedo hacer video diario. O sea, podría, pero quedo, voy a quedar destruido. Voy a colapsar. Entonces se hace video. El domingo tengo un tiempo para grabar en la noche. Por eso va video ahí. Pero es como eso nomás. Después el podcast, ya está pactado el podcast, ya tengo con quién grabarlo. El viernes se va a grabar el podcast. Y, y eso, profe, saludos desde Nicaragua. ¿Hay jailbreak sin PC en 14.4.1? Sí, pero todos los jailbreaks sin PC son de pago. No es que es un jailbreak de pago, sino que el método, la herramienta con la cual tú lo vas a instalar, esa se paga. Pero Uncover es gratuito ahí. ¿Ya? Profe, resuélvame una duda. Tengo un iPad mini 5 que tenía 14.4. Me gustaría si es posible hacerle jailbreak. Lo he intentado con Uncover y me pone unsupported. Seguro que es una 12. No me acuerdo, no me sé los procesadores de los iPad. Mm, no sé si los iPads no son compatibles en el de 14.8, pero el de 14.5.1, 14.4, 14.5.1, sí los iPads son compatibles. Ah, pero tienes que instalarlo con Alstor. Ese es el tema. ¿Será eso? ¿Lo hiciste con Alstor? Alstor es el método. This is the way. Alstor is the way. Ya. Oye, mi esposa que compró cajas de café. Fue al supermercado y después del supermercado nos tuvimos que ir a la iglesia y acá cenamos y nos fuimos a la iglesia y cuando llegamos a la iglesia llegamos muy cansados en realidad. Entonces la casa quedó toda desordenada y no me quise ir a dormir dejando así mi casa. Por eso acá estoy. ¿Estos qué son? Water Wow. No sé qué trajo unos libros para los niños. Ya vamos a guardar esto. Vamos concluyendo entonces, muchachos. No estoy despertando, profe. Más bien terminando mi jornada laboral. Ándale, risotto. El Twitch Check lo que no funciona, el problema del Face ID funciona, pero no cuando el problema es de Future Store. Es el drama. Entonces, si ocupan los SH, con la SEP de 15.4 queda desactivado el Face ID, pero Checklock no funciona en ese caso. Checklock no, porque tiene que ver algo con la SEP y no, el tweak no se mete tan profundo, no va tan lejos. Así que era, era la oportunidad de hacerlo. Entonces, si lo hacen ahora el tema de Future Store, claro, van a poder instalar 15.1.1, van a tener el código de bloqueo, pero el Face ID no lo van a tener. Entonces, por eso era. Hoy tenía más basura acá y no la fui a botar.
Ay, ay, ay. Ya vamos a sacar esto de acá. Esto es basura y tengo que botarlo cuando se me olvide el próximo día. Ay, ya van a ser las 1 de la mañana, ya me estoy preocupando ya. Cada minuto que pasa es un minuto de sueño que no tengo y que me va a pesar. Para el trabajo me va a pesar y mucho. Entonces, vamos a tratar de dejar acá lo más ordenado posible. Café. Voy a ir a guardar esto al auto. Ya pues nos vamos despidiendo, ¿les parece? En Colombia son las 10:40, ok. El iPad mini 5 de quinta generación es una 12, ok. Profe, ¿ocupo iTunes para hacer el reinicio forzado? No, se hace presionando botones en el teléfono nomás. A mayor cantidad de hijos, mayor basura se acumula día a día en la casa. Eh, quiero llorar, pero tranquilo, ponlo a cargar un rato. Fecha de liberación de Chuck Rain, no, no, nadie ha dado fecha. No hay una fecha de liberación. Tenemos nada más este triple kill que acaba de ocurrir hoy con esto que Apple deja de firmar 15.3 RC. Ya, entonces me voy despidiendo. Que estén todos muy bien. Gracias por acompañarme estos 30 minutos. Estoy acá ordenando la casa y bueno, sería todo por esta ocasión, pues. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. DJ Juan me dice, profe, buenas noches desde RD. Una pregunta, ¿cómo puedo instalar la aplicación eSign en mi iPhone? Y sobre todo, ¿dónde puedo comprar un certificado de desarrollador? Certificado de desarrollador AppDB. Y creo que ahí mismo tienen eSign para que tú lo puedas instalar. Ya, así que nos vamos despidiendo. Que les vaya todo muy bien. Vámonos sin Face ID, subiendo desde 14.3, estáis loco. Sí, vamos a descansar ya. Ya, ya pues, me despido entonces, voy a descansar. Profe, ¿viví en el bosque? No, no vivo en una ciudad, en un desierto. En realidad Arica es un desierto más que bosque. Ya, así que sería todo por esta ocasión, pues. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, que les vaya muy bien. Bye bye.